Vamos a continuar entonces con algunos ejercicios de nivel intermedio y algunos de nivel avanzado, ¿ya? La numeración corresponde a la de su ficha. Igualmente están recortados para trabajarlo de mejor manera, ¿sí? Bien, la pregunta 44 es una pregunta de verdadero y falso. Nos dan 3 proposiciones y esta situación, ¿no? Tenemos un bloque de 10 kilos, entonces por acá vamos a tener su fuerza de gravedad, que va a valer 100, y siempre va a haber una normal. Ya, esta fuerza normal no siempre vale 100. Va a valer 100 siempre y cuando esta fuerza de 40 newtons no tenga componentes. ¿De acuerdo? En general, esta fuerza se va a descomponer en este vector, que va a valer 40 coseno del ángulo, y en este otro que va a valer 40 seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces la primera parte dice: sobre el bloque, la fuerza de rozamiento, acá, la fuerza de rozamiento estático es de 40 newtons con θ mayor a 0. ¿Qué significa que θ sea mayor a 0? Que significa que esta componente, esta de aquí, no vale 0. ¿De acuerdo? Y tampoco esta. Son no nulas, perdón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como esta componente vertical, esta de aquí, no vale 0, ya esta de acá es diferente de 0, entonces la fuerza normal va a ser menor a 100, ¿verdad? Bueno, aquí nos falta dibujar la fuerza de fricción. Debería apuntar en esta forma, para acá. Fs. Bueno, como es estática, F de eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es menor a 100. Por consiguiente, el Fs, a lo mucho, bueno, esto siempre es verdad, es menor o igual que el máximo, ¿verdad? ¿Qué sería igual a quién? Al mu s por la normal. ¿De acuerdo? ¿El mu s cuánto vale? Es el mayor, 0,4. No hay movimiento todavía, no hay deslizamiento. Entonces sería 0,4 por Fm, ¿verdad? Ahora, si a esta desigualdad yo la multiplico por 0,4, aquí me va a quedar menor a 40. Por lo tanto, la fuerza S, Fs, va a ser menor a 40. Por consiguiente, no va a ser igual. Y acá dice que es. Por consiguiente, esto sería falso. ¿De acuerdo? La otra. Si el bloque está a punto de resbalar y la fuerza de rozamiento estático es 40, entonces el ángulo vale 0. A ver, aquí me están diciendo que la fuerza de rozamiento estático máximo, Fs máximo, de la parte 2, es igual a 40, ¿no? Y sabemos que esto es igual al mu s por la normal, ¿verdad? De donde entonces tenemos que la normal vale 100. Ahora, para que sea 100, eso quiere decir que la componente vertical de los 40 newtons debe ser 0. En otras palabras, 40 seno del ángulo debe ser 0. Por consiguiente, el ángulo debe ser 0. ¿Ya? Entonces, esto sería verdadero. Parte 3. Si θ es 90, la reacción del piso es 60 newtons. Brevemente vamos a hacer nuestro diagrama. Bueno, así aproximadamente. Dice que el ángulo vale 90, así que esos 40 newtons que aparecen ahí en la gráfica irían hacia arriba, ¿verdad? El peso, lo habíamos calculado ya, ahora vamos a moverlo. El peso es 100, ¿de acuerdo? El peso es 100 y entonces efectivamente la reacción del piso, ahora vamos a ver, esto, la reacción normal, perdón, debería ser aquí 60, ¿de acuerdo?
Ahora sí, este 60 sería la reacción. Sí. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, todas estas tres fuerzas que son verticales y paralelas, si yo dibujara una fuerza de fricción aquí, no se podría equilibrar, ¿verdad? Por consiguiente, entonces la reacción en este caso coincide con ¿quién? Con la normal, y su valor sería 60 N. Así que esta de acá también es verdadera. Sería esta, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio 60. ¿De acuerdo? Ya. A ver, acá tenemos, dice una placa triangular, otra vez, que está a punto de resbalar sobre esta circunferencia. Así que nos preguntamos qué fuerzas actúan sobre este triángulo. Bien. A ver, nos damos cuenta que aquí actúan solamente dos fuerzas, ¿no? Una que sería el propio peso del triángulo y otra que sería la reacción, ¿verdad? Como este triángulo está a punto de resbalar, quiere decir que no se mueve, está estático. Entonces, para que haya equilibrio, la fuerza de gravedad y la reacción deben equilibrarse y deben estar en la misma línea, si no giraría. Entonces, vamos a dibujar más o menos, vamos a prolongar primero este radio. A ver, un poquito más acá es. Desde este punto de tangencia vamos a dibujar nuestro radio. Ustedes saben que en los puntos de tangencia el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿verdad? Aquí hay 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí está actuando ¿quién? La reacción, ¿verdad? Esa reacción se va a equilibrar ¿con quién? Con el peso. No me dicen que sea homogéneo, así que no necesariamente ocurre o la fuerza de gravedad pasa por su baricentro, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí aplicamos otra vez la teoría que nos decía que cuando un objeto estaba a punto de moverse, la reacción formaba con la normal un ángulo cuya tangente era mu de s, ¿ya? Y justamente aquí me están pidiendo hallar mu de s, o sea que prácticamente me están pidiendo calcular la tangente de este ángulo. Pero acá me dan dimensiones. Ustedes se ven en el enunciado, esto vale 2, todo esto vale 5, ¿verdad? Muy bien, y ahora aplicamos pura geometría. A ver, opuesto al vértice, ¿verdad? Recuerden que aquí esto vale 90 también, ¿verdad? Entonces esto de acá sería 90 menos el ángulo θ. Pero como aquí tenemos 90 grados, entonces esto de acá va a ser θ también, ¿verdad? Y si ahora miramos el triángulo grande, nos damos cuenta que la tangente de θ es, ¿cuánto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto vale 0,4. Esto sería mi coeficiente de fricción. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A ver, aquí tenemos un sistema formado por una placa que está resbalando con MRU. Quiere decir eso entonces que en la placa la suma de fuerzas es 0. ¿Ya? Me piden hallar la masa de la esfera sabiendo que es homogénea y es lisa. Entonces vamos a descomponer o hacer el diagrama de cuerpo libre, perdón, de cada uno de estos objetos. ¿Ya? A ver, entonces vamos a hacer primero el de la esfera. ¿Ya? La esfera, no se olviden, dice que es homogénea y lisa. Significa eso que su centro de gravedad pasa por el centro geométrico de la esfera, y que sea lisa significa que no tiene fuerza de rozamiento. Así que esta reacción que vamos a dibujar aquí, esta fuerza de contacto, va a ser perpendicular a la tabla. Vamos a ponerle este R y a la esfera.
a la tangente de la esfera y formaría 90 grados, ¿no? Vamos a poner aquí R1, ¿de acuerdo? Además, en la esfera tenemos la reacción de la pared, R2, y su peso, ¿no? Justamente creo que es lo que me pide, sí. Entonces aquí tendríamos 10 m, ¿ya? Podemos usar método gráfico ahí, no hay problema. Solo para completar, aquí este ángulo vale 37 grados, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la tabla. En el caso de la tabla me dan, o la placa, perdón, me dan su masa, 10 kilogramos. Por lo tanto, su fuerza de gravedad sería 100. Nuevamente las unidades las ponemos al final, ¿de acuerdo? Como está resbalando hacia abajo, y ustedes ven que tiene unos dibujitos así, entonces eso quiere decir que su fuerza de fricción va en este sentido, ya se está deslizando, sería Fk, y por acá tendríamos una fuerza normal, ¿no? La fuerza normal que iría en esta dirección, ¿de acuerdo? No hay ninguna otra fuerza, ¿verdad? Bien, entonces vamos a descomponer estas fuerzas en un eje paralelo al plano, que vamos a llamarle X, y un eje perpendicular al plano, que vamos a llamarle Y, ¿de acuerdo? Todos son paralelos a X o Y, excepto la fuerza de 100, así que vamos a descomponerlo. Ustedes ya lo saben, acá dibujo mi paralelogramo y procedo a hacer la descomposición, ¿no? Por ejemplo, en este vector que está acá, perpendicular al plano, y este otro paralelo al plano. Con respecto al ángulo, esto vale 37, por consiguiente el vector celeste valdría ¿cuánto? Sería 80, ¿verdad? Y el vector marrón sería 60. 60. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio a la placa. Entonces, ponemos eje X para la placa, ¿no? Ponemos acá placa, eje X. ¿Qué se cumple en el eje X? Como ustedes claramente ven, este 60 se debe equilibrar ¿con quién? Con FK. Entonces, FK vale 60. Pero también sabemos, como se está deslizando ya, FK es igual al MUK por FN. El MUK sería el menor, 0,6 entonces. Acá tendríamos 0,6 por FN, de donde Fn vale 100 newtons, ¿de acuerdo? Ahora aplicamos equilibrio también, pero al eje Y. ¿Qué se cumple en el eje Y? Este 80 que mira hacia abajo, digámoslo así, sumado con R1, debe equilibrarse con este Fn que vale 100, ¿verdad? Entonces ponemos 80 más R1 es igual a 100. De donde R1 vale 20, ¿sí? Entonces acá ponemos que esto vale 20. Y ahora sí, método gráfico, y con eso queda resuelto el problema. Tomamos cualquier vector, 10m, por acá debería ir R2, ¿verdad? Y quien cierra el triángulo debe ser R1, que vale 20. Con respecto al ángulo, podemos ayudarnos trazando esta línea, ¿verdad? Bueno, acá están los 90 grados, 37 estaría aquí, 37 va aquí. Entonces ustedes saben que esto es 5K, esto es 4K y esto es 3K. Por lo tanto, 10m sería igual a 4K, pero K vale 4. Por lo tanto, la masa sería 1,6 kilogramos. ¿De acuerdo? Siguiente problema. A ver, tenemos el 83. Una placa triangular
otra vez está a punto de resbalar y me piden allá la reacción de la esfera. Esta esfera de acá es lisa sobre el plano inclinado. ¿Ya? Entonces vamos otra vez a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ayudarnos lo hemos separado otra vez y aquí vamos a tomar como referencia el lado paralelo al triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el triángulo, ¿qué fuerzas actúan? Su peso. Peso es 60 porque su masa es 6 kilos. Entonces aquí sería 60 newtons. Esa unidad es otra vez al final. Un mu de S, por lo tanto hay fricción estática. Esto vendría más o menos entonces así. Fs máximo porque está a punto de resbalar. Tendría también una fuerza normal, ¿no? Y la que falta es la fuerza de contacto que hay entre la esfera y el triángulo. Esa fuerza de contacto es perpendicular a este lado del triángulo, ¿ya? Entonces vamos a dibujarla más o menos así, ¿no? Esto es para la esfera. Y en forma paralela vamos a dibujarla para el triángulo, pero en sentido contrario. ¿Ya? Acuérdense que esto está pegado, solo por simplificar lo hemos separado. A esto vamos a llamarle R. ¿De acuerdo? Con respecto a la esfera, como es lisa, tenemos una fuerza normal, vamos a ponerle 2. Tenemos también su peso. Su peso. Justamente me están pidiendo, me están pidiendo la reacción. No tenemos la masa, no igual. Vamos a ponerle entonces 10M, ¿ya? Y no hay ninguna otra fuerza más, ¿verdad? Muy bien. Lo que me están pidiendo, no pierdan de vista, es la reacción de la esfera sobre el plano inclinado. O sea, me están pidiendo Fn2. Eso hay que calcular, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos entonces primero al triángulo. Nos falta leer los ángulos. Bueno, el triángulo es equilátero, si se han fijado. ¿Ya? Aquí sería entonces 60. Un dato importante, no se olviden que este ángulo es 90. ¿De acuerdo? Así que, si yo trazo esta línea perpendicular, como es un triángulo equilátero, esa línea también sería altura, sería mediana, todas las líneas notables, ¿verdad? Y además entre ellas sería bisectriz. Así que vamos a prolongarlo hasta acá. Así que este ángulo sería 30, ¿verdad? 30 aquí, 30 acá, ángulo externo, esto vale 60, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a descomponer al vector peso, o sea, estos 60, ¿ya? Y el vector R, en vectores que sean paralelos, vamos a ponerlo acá, al plano, y uno que sea perpendicular al plano. Eso van a ser nuestros ejes de descomposición, ¿de acuerdo? No olviden que este ángulo vale 30 grados, ¿ya? Entonces nuestro vector, bueno, aquí ya saben, aquí va una cajita, esto se encierra, ¿sí? Tenemos entonces esta componente, ¿ya? Y esta otra componente, ¿de acuerdo? Con respecto al ángulo, el ángulo está aquí. Eso lo pueden sacar prolongando este lado, ¿no? Prolongan este lado y ahí se dan cuenta que ese ángulo vale 30. Por consiguiente, entonces podemos calcular los valores que tienen estos dos vectores. Este vector, por ejemplo, sería el vector 30 raíz de 3 y el que se opone a 30 valdría la mitad de 60, o sea que esto vale 30 newtons. Lo mismo hacemos con el vector R. Ya, vamos a descomponerlo en este vector y en este otro.
¿sí? Tomando como en cuenta el ángulo de 60 grados. Recuerden que en dicho triángulo 60-30, la hipotenusa es 2K, y sus lados son K y el otro es K raíz de 3. Entonces si a R le ponemos 2K, el vector verde, bueno, 60 estaría aquí. El vector verde, que sería el que se opone a 60, sería, vamos a agrandar esto, sería K raíz de 3, y el otro, el vector morado, sería K. ¿De acuerdo? Estamos haciendo aquí pura descomposición. Muy bien. Ahora, como aquí hay equilibrio, vamos a aplicar la primera condición al eje X y al eje Y. Si ustedes se fijan, el vector verde, este que está aquí, ¿no?, junto con el 30, se va a equilibrar ¿con quién? Con el vector fuerza estática máxima, ¿de acuerdo? Y en el eje Y, el vector K con 30 raíz de 3 se equilibran ¿con quién? Con la fuerza normal. Eso vamos a escribir acá. Ya, entonces ponemos en el eje X K raíz de 3 más 30 es igual a ¿quién? A la fuerza estática máxima, que sabemos que es igual a ¿quién? Al mu s por la normal. Ya, vamos a dejarlo ahí mientras, ¿de acuerdo? Vamos a poner entonces ahora en el eje Y. ¿Qué cosa hay en el eje Y? Habíamos dicho K, el vector morado, más este de acá, 30 raíz de 3, ambos miran hacia abajo, digámoslo así, es igual a Fn. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora entonces habría que ver el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo podemos sacar, o acá nos lo dan, raíz de 3 sobre 2. Acuérdense que podemos escribir lo siguiente. Esto sería raíz de 3 sobre 2 Fn. ¿De acuerdo? Y con esto ya podemos encontrar el valor de K. Tenemos lo siguiente. A ver, ponemos esto un poquito más arriba. K raíz de 3 más 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y esto es K más 30 raíz de 3. ¿De acuerdo? Y procedemos a resolver para hallar K. Pasamos a multiplicar el 2 más 60 es igual a raíz de 3 por K más 90. ¿Verdad? Pasamos a restar, entonces tenemos que K por raíz de 3 va a ser igual a 30, de donde K vale 10 raíz de 3, haciendo la respectiva racionalización. Como recordarán, el valor de R, aquí está, es igual a 2K. Como ya tenemos el valor de K, por consiguiente, R vale 20 raíz de 3. Muy bien, y con esto ya podemos encontrar el valor de Fn2 usando el método gráfico. A ver, vamos a tomar el vector R. Por acá vamos a colocar el vector Fn2, más o menos por aquí. Fn2. ¿Ya? Y debería cerrar el vector 10m. ¿De acuerdo? Con respecto al ángulo, nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí, fíjense. Si yo jalo esta línea, este ángulo vale ¿cuánto? 60 grados, ¿verdad? Ya que este es 90 y este ángulo vale 30. Es el mismo de acá. Entonces, entre R y Fn2 vale 60, pero en ese orden. O sea que aquí vale 60 y por consiguiente esto vale 120. ¿Ya? Ahora, el ángulo que forma el vector azul con el vector verde
es básicamente este ángulo de aquí, que vale ¿cuánto? 30, ¿no? Si no lo ven, este ángulo de aquí es el mismo del de acá, 30 grados. Acá ponemos esta prolongación para verlo mejor. 30 grados aquí, opuesto al vértice, 30 acá. 120 y 30, 150, así que esto debe ser 30. Es decir, este triángulo es isósceles. Por consiguiente, R es igual a la fuerza normal 2. Pero como R ya lo encontramos, por acá está, 20 raíz de 3. Por consiguiente, la fuerza normal 2 sería 20 raíz de 3. Y con eso tenemos resuelto el problema. ¿De acuerdo? Por último, para terminar, tenemos el problema 93. Más que todo es un problema conceptual. Esta gráfica se parece mucho a la que habíamos estudiado o repasado cuando vimos la relación entre la fricción estática y la cinética, ¿verdad? Si se dan cuenta, la gráfica del ejercicio corresponde a la región estática. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos esta parte, ¿no? La fricción tenía que ser igual a la fuerza aplicada hasta llegar al valor máximo y luego decrecía. Bueno, entonces lo que se cumple es lo siguiente. Como esta parte de acá es la región estática, se cumple que la fuerza de fricción, que es esta, debe ser igual ¿a quién? A la fuerza aplicada. Y si yo tengo que estas dos son iguales, por ejemplo, si aquí yo tengo este valor B, este de acá también tiene que ser B. Por consiguiente, la tangente del ángulo debe ser ¿cuánto? B sobre B, que es 1. ¿Y qué ángulo tiene por tangente a 1? 45 grados, ¿no? Bueno, en esencia me están pidiendo hallar la tangente de θ, así que la tangente de θ sería 1. ¿De acuerdo? Ahora, esta región, vamos a borrar esto, esta región, esta de aquí, la que está en amarillo, sería la región correspondiente a la cinética, ¿verdad? O región de movimiento. Por consiguiente, la fuerza de fricción que le corresponde, que sería el B, sería la fuerza de fricción cinética, que como sabemos es μc por la normal, ¿verdad? Ahora, en la gráfica me dicen que el bloque tiene 5 kilos. Por lo tanto, su peso va a ser 50 y su normal va a ser 50 también. Como estamos en la región cinética, tomamos el coeficiente menor, que sería 0,5. Lo multiplicamos por la fuerza normal, lo que me da un B de 25 newtons. Por consiguiente, la respuesta sería la C. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado los ejercicios correspondientes a rozamiento. Si les queda alguna duda, en los links les voy a pasar algunos libros que contienen ejercicios resueltos para que los miren con detenimiento y de esa forma puedan resolver los ejercicios de rozamiento que han quedado pendientes. Repásenlos por favor, porque eso va a ser de mucha utilidad cuando regresemos y evaluemos esta parte. Que tengan buenos días.